Sí hay sala. De acuerdo. Disculpen, de hecho les iba a pedir a los demás si gustan, digo, no los voy a obligar, pero si gustan pueden prender la cámara. Es que en lo personal prefiero eso porque no siento que estoy al lado con la computadora. Si gustan, no están obligados. pero bueno. Yo la voy a dejar hasta que vuelva a aparecer Sí, Creepypasta. déjala, porque si no siento que hablo con la computadora. Sí, pero creo que va a ser peor, si se pone como estaba. Pero bueno, hermanos, les damos la bienvenida a todos. Vamos a darles en grandes rasgos de lo que se va a tratar esto. Y es que vamos a platicar la encíclica que ya todos hemos leído. En este caso, sabemos que nos ha convocado la Rerum Novarum. Si ustedes tienen algún punto, algo que les llamó poderosamente la atención, alguna duda que tengan, con todo el gusto del mundo, siéntanse en la libertad de participar, por favor. Voy a apagar mi cámara porque esto es una barbaridad. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. El primer punto que me llamó la atención a mí fue que esto parece un poco la reacción de una iglesia que se ha visto acorralada por dos frentes, siendo el primero el liberalismo económico, que como todos sabemos tenía una fijación por el contrato, que por dar un ejemplo muy rápido se manifestó en la ley Le Chapelier, que prohibía las asociaciones de obreros. Y precisamente la encíclica Rerum Novarum, uno de los puntos importantes que tiene es reivindicar el natural derecho de asociación de los obreros para poder tener algún tipo de representación frente al hacendado, frente al patrón. También había sido verdad para ese momento que las doctrinas socialistas habían empezado a calar en el ánimo de los trabajadores, pues estos, habiéndose visto vendidos por el Estado que se había acostado con los liberales, vieron en los marxistas una solución a los problemas graves de injusticias que estaban sufriendo. Y no tarda León III en mencionarlo, menciona algo similar, que los obreros han sido dejados en las manos de los infames empresarios, cosa que para ese momento pues era muy cierta, porque las jornadas, principalmente en los países industrializados, eran excesivas. Y también vale la pena mencionar aquí que con esta encíclica, esto es muy importante, se inaugura el magisterio social de la Iglesia, que si bien ya estaba contenido de manera dispersa en diversas encíclicas como la Cuarta Cura e incluso en el sílabus, a partir de este momento va a existir sistemáticamente la doctrina social de la Iglesia y va a ser la posición con la que la Iglesia va a hacerle frente tanto al liberalismo como al marxismo. ¿Tú tienes algo que comentar, Raúl? Bueno, a mí, antes de dar los puntos específicos, quiero hablar en general los puntos, ¿no? Lo que vemos aquí es una realización, me parece, porque vamos a ver en la próxima encíclica, no recuerdo bien el nombre, Dimut Dilut, no recuerdo si se llama así, que es una encíclica más teórica, va a combatir más los principios teóricos de las nuevas formas políticas que estaban surgiendo en Occidente. Y esta encíclica, la que vamos a comentar hoy, comienza a hacer comienza a observar, como tú ya has mencionado, las condiciones de los obreros y cómo por las jornadas largas, laboriosas que estaban teniendo, los socialistas y los marxistas utilizaban a esa gente, digamos, como un motor de sus ideas para realizarse, pero la iglesia notaba que estaban ocasionando una polarización entre clases sociales, ¿no? Entre los ricos y los pobres. Y en esa encíclica vemos un intento de volver a los principios que la iglesia ha definido siempre, que es el bien común, bajo su tradición
de la política natural, ¿no? De la política clásica. Y hay otro punto interesante que León XIII maneja jurídicamente muy bien, el principio del derecho a la propiedad privada que está sustentada con que los bienes comunes son de todos. Que eso lo usaron, por ejemplo, hace tiempo con Francisco, que no, Francisco estaba reivindicando, está destruyendo la propiedad privada, y no es cierto. Las palabras de Francisco están muy en consonancia con lo que dice esta encíclica, porque León XIII habló sí, de la propiedad privada, pero que se fundamenta bien jurídicamente si se entiende que los bienes son de todos, pero cada quien tiene derecho a una propiedad ahí. Y esa matización importante se hace porque los socialistas de ese entonces veían que esa lucha contra la usura de los altos burgueses, de los altos capitalistas, era la destrucción de la propiedad privada. Y la destrucción, también lo dice ahí claramente la encíclica, de todas las comunidades naturales como la familia. Entonces, ese sería a grandes rasgos eso. Ya después vamos a ver los puntos por puntos. Gracias, Raúl. Si alguien tiene algún punto que comentar, siéntase libre de tomar la palabra, por favor. Justo hablando del tema de la propiedad, a mí me llama mucho la atención la doble distinción que hace León XIII, tanto de la fortuna bien adquirida como de la fortuna bien empleada. Porque esto yo creo que es muy importante. Muchas veces se suele decir que la fortuna bien adquirida no importa cómo te la gastes, pero él aquí te recuerda que todos los cristianos tienen una obligación de considerar las cosas externas como patrimonio común y no deben dilapidar. Al contrario, una vez que ellos han cubierto sus necesidades y que incluso pueden mantenerse con holgura, tienen cierto deber de caridad, por usar estas dos palabras, de ayudar al necesitado. Quien ha tenido la gracia de tener más talentos tiene que compartirlos. También menciona esto en la encíclica. Y con esto se remarca que el derecho a la propiedad privada, si bien es natural, no es absoluto. Y al no ser absoluto, en casos de extrema necesidad, que todo es común a todos, como enseñaba Santo Tomás, pues el Estado tendría incluso el derecho de establecer algunos tipos de restricciones contra la propiedad privada, pero solo en casos de extrema necesidad y específicamente para paliar estos graves problemas que pudieran surgir. Si alguien tiene un comentario de lo que hizo Nacho o algo que ustedes quieran comentar, siéntense libres para que no se vuelva un diálogo, una monótona entre solo dos personas. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Hay un punto, a ver, el de la doctrina en general, de la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que se sitúa como en el punto medio entre, hablando pues de los sistemas económicos, entre el socialismo y comunismo de fundamento marxista y el capitalismo de fundamento liberal. Pero hay una cosa que siempre me ha inquietado a mí de la doctrina social de la Iglesia, y es que el sistema socialista es condenado, rechazado, mientras que el sistema capitalista no. Del sistema capitalista solo se rechaza el abuso, no el funcionamiento normal. Es más, se aboga es por un funcionamiento ético y justo del sistema capitalista. Sí. Entonces, la pregunta que me hago yo es,
por qué esto? Sabiendo que las bases filosóficas y inclusive teológicas, tanto del liberalismo como del marxismo, pues por un lado son rechazadas, ¿no? Son rechazadas por el magisterio de la iglesia y no responden pues al fundamento cristiano. Ese es el punto que a mí me intriga, ¿no? Entonces quería poner eso como en discusión, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Gracias, Andrés. Yo creo que el liberalismo sí es condenado, aunque es verdad que nunca con la fuerza que lo es con el comunismo, porque del comunismo sí se llega a decir, me parece que en Divino Redemptoris, no es posible ser buen comunista y a la vez verdadero cristiano. ¿Me escucho? Sí, te escuchas bien, Ángel. ¿Y quieres comentar algo, Ángel? Sí, pero sí se escucha, que Sí, creo te que me está escuchas fallando bien. y se traba No, todo. te escuchas bien. Ah, bueno, yo creo que eso que comenta el señor, creo que se llama Andrés, no vi bien, no leí bien. Creo que eso se puede explicar con base a la idea del derecho natural, de la propiedad privada. Eh, el problema del comunismo es que está totalmente en contra de ese derecho que es legítimo de una sociedad por el hecho de que viene de Dios. Aunque como tal es como el Estado viene de una necesidad que aún en una sociedad libre de pecado existiría, y la propiedad privada, que es consecuencia exclusiva del pecado, debe de ser defendida. Ese es el problema por el cual el comunismo y el socialismo más radical siempre ha sido condenado, porque está en contra de este derecho totalmente natural, y pues ya, solo por eso creo que sería una respuesta más clara. Yo quisiera decir algo, si se me permite. O no sé si tú ya terminaste, Nacho. No, adelante, Raúl. Es que yo, antes que nada, yo creo que no podemos confundir lo que entendemos vulgarmente por capitalismo, que el capitalismo más bien sería la sociedad industrial o ya postindustrial, porque ya no es la industria, ya es la tecnociencia, ¿no? Con el liberalismo, precisamente pensemos que esta sociedad industrial o técnica avanza en lugares no liberales. Piensen en los árabes. Los árabes son más ricos que los occidentales y ellos no son liberales. Ellos no son liberales. Ni los chinos, ni los hindús. Entonces, no podemos negar que la tecnoindustria o esta sociedad técnico-industrial da los beneficios, digamos, de enriquecer a las naciones, pero no tiene que estar necesario, y eso lo dice Smith, o es un autor, pero lo voy a citar, que no podemos mezclar el liberalismo, las ideas de la modernidad, de la ilustración, etcétera, necesariamente con el progreso técnico. Entonces, evidentemente, cuando la iglesia ante este fenómeno de estas naciones que se están enriqueciendo por la industria, no tiene nada de malo, al contrario, es buena. El problema que ve muy bien ahí León 13 es que las riquezas se están usando mal. Se pueden llegar a usar mal porque si se sobresalta mucho esta idea de la propiedad privada, lo cual no está mal, la propiedad privada es un derecho natural, se nos olvida que, y León 3 lo dice más adelante, que el cristiano tiene el deber de compartir con los otros. Y dice, desde la forma más simple de un cristiano que inclusive, dice, él lo dice muy claramente, es en una familia normal, más o menos así lo dice, igual ahorita encuentro el parágrafo. Si está satisfechas todas sus necesidades y le sobra, tiene el deber cristiano de la limosna. No te tienes que desfondar, dice León 3, pero tienes que compartir lo que tienes para con los otros. No te lo puedes quedar. Y entonces ese es digamos, lo que él va a resaltar mucho.
Y hay otro punto que vamos a tocar más adelante, pero vamos a meternos esto, que es que el comunismo y las teorías marxistas y socialistas tienden a que el Estado se intromezca en la vida privada y que destruya lo que León Teresa va a decir, la relación natural entre los padres y el hijo. Ahorita vamos a ver ese punto más adelante, que ese me parece de vital importancia, pero yo creo que va por esa línea. No sé ustedes qué piensan. Pero entonces tú estás diciendo que el liberalismo no es, digamos, la filosofía que fundamenta el sistema capitalista. Es que Por ejemplo, y me remito no a Carl Smith, sino a Adam Smith, que es el gran teórico del liberalismo y del capitalismo. Y el liberalismo siempre se planteó en principio como una teoría económica, ¿no? sí, Con su fundamento, pues, por supuesto, filosófico-ético, y sobre todo ese fundamento de la mano invisible, ¿no? De que el mercado y el interés particular o individual repercute automáticamente de manera casi providencial en el bien común. Y si a ti te va bien, le va bien a todo el mundo, ¿no? Que es como el fundamento del liberalismo. Sí, Andrés, si me permites hacer un comentario, yo creo que aquí hay una diferencia un poco importante, y es que esas bases filosóficas del liberalismo sí son condenadas, porque explícitamente después en Immortale Dei va a enseñar León XIII que la natural sociabilidad de los hombres nos lleva a que sea algo bueno la autoridad política y que sea algo, no solo un mal necesario, sino algo deseable, algo para lo que el hombre está hecho, porque la autoridad es una figura de Dios en la tierra, como también Perdóname Pablo. que te interrumpa, Adelante. Ignacio. Lo que a mí me inquieta es por qué es condenado esos principios filosóficos y no es condenado el sistema económico. Eso es lo que yo me indago, ¿no? El sistema económico basado en esos principios filosóficos y antropológicos. Mientras que en el caso del comunismo sí se condena tanto los principios filosóficos como el sistema mismo económico. Esa es la pregunta. Sí, entiendo, Andrés. Yo creo que se han tratado de hacer distinciones principalmente, como ya lo ha comentado Raúl, porque el capitalismo se ha extendido de manera tal, o la manera de producción de la sociedad industrial se ha extendido de manera tal que puede ser llevada a cabo con perfección técnica, incluso por quienes tienen un programa ideológico distinto, como lo puede ser el Partido Comunista Chino o como lo puede ser la sociedad árabe. Pueden poseer la perfección técnica para llevar a cabo grandes industrias sin que esto implique que tengan que ceder, por ejemplo, a las ideas de la mano invisible o al buscar que cada individuo satisfaga su interés por su propio egoísmo. Y eso ha sido una consecuencia del desarrollo histórico, y por eso la Iglesia no ha considerado prudente usarlo en bloque, la condena, porque no ha sido en bloque su desarrollo, como sí fue el caso de los socialismos, principalmente los marxistas, que fueron los que tuvieron una repercusión en la historia. Y también me parece que sería darle casi la razón a Marx, porque si decimos que el capitalismo tiene en sí mismo la raíz de la desintegración, digamos, de lo teológico, pues Marx tendría razón. El asunto es que esos principios no se están aplicando en las sociedades asiáticas. O sea, que esa ¿Cómo que no? producción, porque esa producción
de fuerte económica en esos países no ha socavado sus religiones. Donde ha hecho merma es en Occidente. Pero es que Occidente, y aquí es lo que también León XIII va a señalar mucho, porque en Occidente ese progreso material se quiso identificar con la idea de progreso ideológico de la modernidad. Entonces, lo que ha pasado en Occidente es que se ha querido ver que esas ideas de la modernidad, del liberalismo, del socialismo, etcétera, están en íntima relación con el incremento del bienestar material, cosa que no es así, cosa que ya los árabes nos dejaron demostrado que no es así, incluso los mismos hindús, ¿no? Los hindús. Aunque Raúl, me surge una pregunta, a ver qué piensas tú. Comenta Andrés que el socialismo marxista ha sido condenado en bloque y es verdad, y que la encíclica se ha centrado en sancionar los abusos, pero no el uso del capitalismo. Pero yo te pregunto, una forma de producción que aceptara las precisiones que hace la Rerum Novarum, unos sindicatos fuertes, patrones conscientes, armonía entre clases, ¿de verdad podría ser considerada capitalismo o sería otra cosa? No, yo no creo que sea capital. Es que yo te pregunto, ¿tú qué piensas de eso? No, yo te estoy preguntando. Ustedes conocen el distributismo que planteó Chesterton y Belloc. Sí, claro, Andrés. Es que precisamente el distributismo plantea un poco eso, de que no es, de que lo que plantea lo que acabas de decir tú, Ignacio, de que un capitalismo en los términos en que plantea la doctrina social de la Iglesia no sería más bien capitalismo, sino distributismo. Es que ¿sabes lo que? Bueno, creo que Ángel iba a decir algo, pero si no, yo tengo un comentario. Pero Ángel, ¿ibas a comentar algo? Es que habías quitado tu micrófono. ¿Quién? Ángel. Sí, iba a mencionar el distributismo, pero ya lo mencionaron. Así que Sí. Pero aquí es el asunto que ya lo relacionamos con lo que iba a comentar. El distributismo parte de las familias y del padre de familia. No parte de esa idea del individuo abstracto que planteaba, por ejemplo, los socialismos y los liberalismos. Sí, lo que plantea León XIII. Entonces digamos que es el capital, pero que no parte de los individuos, parte de la familia. Que la familia hace su especie, que tienen sus fincas y ellos libremente comercian con otras familias. O sea, pero no parten de los individuos. O sea, que sí estás de acuerdo en que la doctrina social y específicamente aquí Rerum Novarum es distributismo. O pongamos, o para ponerlo en términos como realmente son, el distributismo sale de la doctrina social de la Iglesia. Ah, por supuesto, eso sí me parece bastante claro. Creo que incluso Chesterton obviamente reconoce su procedencia cuando Claro. habla en lo que está mal en el mundo de su sistema. Y precisamente uno de los pilares del distributismo, que ya antes había mencionado Raúl, es la familia. Y aquí creo que es donde se ve la actualidad de la Rerum Novarum, porque menciona un párrafo, palabras más, palabras menos, que el Estado no debe invadir la patria potestad de las familias para educar a sus hijos. Esto es, yo creo, la cosa más presente que yo encontré en la encíclica, porque podemos ver aquí en el caso de México el artículo 3º tiene como una característica casi el prohibir que los padres le enseñen a sus hijos un programa de estudios distinto del aprobado por la Secretaría de Educación Pública, lo que a mi entender vulnera el principio de subsidiariedad que ya antes se enseñó en esta encíclica, que es el hecho de que los estamentos menores deben poder bastarse con las tareas que les son apropiadas a ellos sin que sean invadidas por el Estado. Lo que está haciendo el Estado es abrogarse facultades que no le corresponden para, en este caso concreto, pervertir a las juventudes con programas ideológicos. En este momento es de género, en el momento de León XIII eran principalmente programas laicos que
Aquí en México también se terminaron por implementar, sobre todo con la consolidación de la casta que ganó en la Revolución Mexicana. Y es que la encíclica aquí aún es muy, muy vigente, al menos en este punto, como también lo es en el caso de los sindicatos, aunque la manera en la que se han desarrollado las dinámicas laborales en estos últimos años desdibujan la posibilidad de acción que estos pudieran tener. ¿Te parece si leo la cita? Aquí Sí, la tengo. adelante, Raúl. Y ese es el parágrafo 10. Eso es lo que quería llevar porque ese es lo que más hacía ruido. Es que creo que se puede dividir entre la encíclica. El problema de los obreros, el problema de que la ideología liberal y comunista, pero la liberal la va a tocar en la segunda encíclica que la vamos a ver sobre los indios, pero y aparte la tensión innecesaria que estaban haciendo los socialistas entre las clases sociales, ¿no? Pero el parágrafo 10 dice lo siguiente, esto corresponde a la autoridad de los padres. Dice, querer por consiguiente que la potestad civil penetre a su arbitrio hasta la intimidad de los hogares es un error grave y pernicioso. Cierto es que si una familia se encontrara eventualmente en una situación de extrema angustia y carente en absoluto de medios para salir de por sí de tal agobio, es justo que los poderes públicos la socorran con medios extraordinarios, porque cada familia es una parte de la sociedad. Cierto también que si dentro del hogar se produjera una alteración grave de los derechos mutuos, la potestad civil deberá amparar el derecho de cada uno. Esto no sería apropiarse de los derechos de los ciudadanos, sino protegerlos y afianzarlos en una justa y debida tutela. Pero es necesario de todo punto que los gobernantes se detengan ahí. La naturaleza no tolera que se excedan de estos límites. Esta la patria potestad, que no puede ser ni extinguida ni absorbida por el poder público, pues que tiene idéntico y común principio con la vida misma de los hombres. Los hijos, eso es importante y esto nosotros ya no lo entendemos, pero dice, los hijos son algo del padre y como una cierta ampliación de la persona paterna. Y si hemos de hablar con propiedad, no entran a formar parte de la sociedad civil, sino a través de la comunidad doméstica de la que han nacido. Y por esta misma razón, porque los hijos son naturalmente algo del padre, antes de que tenga el uso de libre albedrío, se hallan bajo la protección de dos padres. De ahí que cuando los socialistas, prefiriendo en absoluta providencia de los padres, hacen intervenir a los poderes públicos, obran contra la justicia natural y destruyen la organización familiar. Pero, perdón, Raúl, pero nos estamos pasando para otro tema y yo quisiera volver a reincidir en el problema del capitalismo y el distributismo. En este momento pienso que, o hago la siguiente pregunta, ¿el distributismo es algo diferente al capitalismo o el distributismo es un capitalismo bien usado? O como dice Juan Pablo II, un capitalismo ético, ¿sí? O sea que hay dos capitalismos, un capitalismo malo y un capitalismo bueno. Bueno, el propio Chesterton la llamaba una tercera vía o un tercer sistema que fuera capaz de manejarlo. Entonces no es lo mismo que un capitalismo ni un socialismo. Yo creo que tendríamos que dejar de usar el término capitalismo para referirnos a las formas liberales. Porque es que para empezar, a veces la palabra... Entonces, ¿cuál es el sistema liberal económico, el sistema económico liberal? ¿Cuál es? Liberalismo. Es que el ¿Liberalismo? capitalismo... Sí, te voy a explicar por ¿Y qué. ese dónde lo practican? Capitalismo, es que el capitalismo, como dice, me parece a mí correcto, Dalmacio Negro, no tiene sentido. Porque el capitalismo es la forma vulgar en la que nosotros solemos llamar a las sociedades industriales o postindustriales. Incluso el término capitalismo se lo inventó y tiene razón, lo que es Lenin, para inventarse, digamos, un bloque hegemónico contra el comunismo. No, Pero los 3 tomos de la obra de Marx se llaman el Capital. es que el capital no es lo mismo que el capitalismo, es que el capital es la acumulación, digamos, que estaba generando las formas industriales. Pero no es lo mismo el capital que el capitalismo. Evidentemente,
aquí nos encontramos con, entiendo esto porque nos encontramos con algo interesante. Nos encontramos que las sociedades estaban enriqueciendo por la industria. O sea, estaban produciendo más de lo que antes se producía. Entonces, lo que hacía ruido a la iglesia, y que esta cita, la cita que acabamos de hacer, sí tiene relación con eso, porque el distributismo tiene como fundamento la familia. O sea, Mira, Raúl, el mismo León XIII aquí en Rerum Novarum define el capitalismo exactamente como lo define Marx y como lo definen los marxistas. La propiedad de los medios de producción son trasladados al Estado. Así lo define. ¿Sí? sí, ese es capital. Y la diferencia que hace es perfecta. Es la típica diferencia que hacen todos los manuales más elementales de economía en cualquier bando, o sea, en el socialista como en el capitalista. Es la propiedad privada de los medios de producción, sería el capitalismo. La propiedad pública o estatal de los medios de producción sería el comunismo. ¿Sí? Entonces, pues no ganamos nada con decir que el capitalismo no existe o que es un concepto que no significa nada. ¿Sí? Porque sí, eso sería tapar pues el sol con un dedo, ¿no? Pues es que ya para continuar con la encíclica, es que más bien y el capital o lo que llamamos el capital tiene que ver con el Estado. Pero en sí en bloque existe ese talento, no pareciese que no, ¿eh? Porque lo que existe es el No, es un sistema económico de producción en el cual los medios de producción están en manos exacto del Estado. del Estado, sería el comunismo o el socialismo, y de los particulares el capitalismo. ¿Sí? Pero Yo Ahora, creo que tiene mucho que ver, Andrés, el enfoque que se le da, porque es verdad que el capital es uno de los 3 factores de producción junto con la tierra y el trabajo, y el ajá, capitalismo es el sistema económico que se centra principalmente en aumentar el capital disponible para eventualmente ir creciendo, obtener plusvalor, etcétera, etcétera. Pero sí, no, y hay otra cantidad de ajá, factores, hay otra ajá, cantidad de factores, pero los indudablemente. básicos son estos 3. Sí, correcto. exacto. Sí, sí, sí. No, Y pero una vez que es hay el otro, desarrollo, muy ajá, importante y que lo define también la doctrina social, y es la primacía del capital sobre el trabajo. ¿Sí? sí, de acuerdo. Y es que a esto voy, justamente a ese punto, que es la conjunción que deriva en la primacía del capital sobre el trabajo, porque el desarrollo histórico del sistema económico capitalista o del sistema económico de la revolución industrial, pues llevó de la mano una filosofía individualista, Exacto, lo que en exacto. parte permitió o tuvo como consecuencia colateral, como se quiera ver, el desarrollo técnico. Pero una vez que el desarrollo técnico existió y pudo ser exportado, ya no fue necesario que fuera junto con esa filosofía liberal con la que nació. La precisión técnica ha sido algo que se ha desvinculado de sus orígenes, es verdad. Y es que puede sobrevivir perfectamente sin ellos al no tener un componente ideológico. Pero no deja de ser verdad que la expansión histórica de ese sistema estuvo permeada por una agenda individualista que tenía la infame costumbre, condenada aquí en esta encíclica, de considerar al trabajador como una mercancía, no más de lo que sus tendones y sus músculos podían soportar, como exactamente se dice en la encíclica. Exacto. Esto ha cambiado en otros países, no en todos ciertamente, y yo creo que incluso en nuestro país, en México, no sé cómo serán las cosas en Sudamérica, imagino que no muy distintas porque compartimos muchas cosas. Muchas de las personas que se han enriquecido, pues han hecho su fortuna por considerar a los trabajadores como tendones y músculos. Uno de los datos históricos que yo creo que vale la pena mencionar aquí es que cuando esta encíclica fue publicada, en México regía lo que se llamó la Pax Porfiriana. Esto quiso decir que aunque las disposiciones hechas por Juárez y las leyes de reforma no se derogaron, no cambiaron,
Porfirio Díaz decidió no aplicarlas. Entonces, muchos de los arzobispos y de los obispos que estaban aquí en México, al publicarse la encíclica, pecaron de cobardía, porque era verdad que la encíclica contradecía muchas de las prácticas aceptadas durante el porfiriato, desde el trabajo infantil hasta la explotación del obrero, el no procurarle días de descanso, el no tener una jornada de trabajo digna. Mira, Raúl, es muy interesante que aquí se habla de dignidad. Sí. Entonces decidieron no hacer demasiado ruido con esta encíclica, no difundirla demasiado. Y creo que históricamente ha sido uno de los grandes, grandes pecados de nuestra jerarquía aquí en México. No hacer ruido cuando se tiene que hacer ruido. Volveríamos a ver este problema más tarde en la cristiana. Perdón, Ignacio, pero estás diciendo que los cambios en las condiciones económicas, en la forma de producción y todo eso, llevaron a que se propagara una ideología individualista y liberal. Sí, Pero entonces estás hablando en términos marxistas. O sea, las condiciones económicas y sociales son las que determinan la conciencia de las personas. Y es lo contrario. Es lo contrario, es la conciencia la que determina las condiciones económicas. Por eso digo yo que el liberalismo, o sea, la conciencia liberal, la conciencia individualista, la filosofía liberal, la filosofía ilustrada, modernista, ¿sí? Es la que crea el capitalismo y la que se encarga de propagarlo. Y para redondear mi idea, a donde quería ir yo, a donde quería yo aterrizar, es que después de la caída del comunismo y del fracaso del comunismo, hablo en términos de sistema económico, nos hemos dado cuenta de que el liberalismo y por tanto el capitalismo y todo lo que implica su concepción del mundo y de la vida es muchísimo más pernicioso, peor que el comunismo, ¿sí? O sea, es más ateo, más anticristiano, ¿sí? Que el mismo comunismo. mira, las consecuencias del Eso comunismo lo son digo más además. dramáticas y sin embargo las consecuencias del liberalismo en el largo plazo sí terminan por ser más corrosivas. Es que en principio son los dos lo mismo. El liberalismo, el asunto es que es que a mí me parece que no podemos confundir el que una máquina nos haga más ricos, o sea, que una máquina en lugar de hacer, producir 1 kilo de arroz en 10 días, nos haga producir ese kilo en unos segundos, a ser necesariamente liberales. Eso es ya darle la razón a Marx. O sea, No. ¿Por qué? ¿Cómo así? Hermanos, esta discusión es muy interesante, pero vamos a retomar mejor la cambiamos. por favor, para no terminar tan tarde aquí y no abusar del tiempo de los demás. Sí. Bueno, ¿qué tienes que decir, Nacho? No, pues estábamos comentando el punto de las familias y de cómo ha sido esto vigente aún estos días y cómo precisamente el Estado ha buscado la forma de darle la vuelta para sostener que está en los deberes naturales del Estado, si cabe decir tal cosa, el entrometerse en la educación del niño, porque eso es el derecho del niño como ciudadano a recibir una educación laica, científica, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, como quería Vasconcelos, ¿no? Laica, científica. No, Vasconcelos buscaba otra cosa. Sí, no, Vasconcelos, no. ¿Quién era? Perdón. Todos No recuerdo. los partidos liberales clásicos, No era Vasconcelos, sí. educación pública, laica. Aquí en Sí. México en concreto fue Lázaro Cárdenas. Lázaro También. Cárdenas. Lázaro Sí. Cárdenas. Sí, Lázaro Cárdenas. Ángel, ¿qué vas a decir?
También fue Justo Sierra el que apoyaba esas ideas. Justamente. De hecho, Justo Sierra le dio cuello a la universidad aquí en México para crear institutos de educación. Después, más tarde, regresaría a la UNAM, pero hubo un tiempo en el que no hubo universidad aquí en México, precisamente por obra de Justo Sierra y el grupo de los científicos. Oye, Nacho, de hecho te iba a comentar, yo creo que eso es lo principal de esa encíclica realmente. ¿La familia? Sí, porque mira, sí se siente, bueno, la clase, evidentemente está la cuestión obrera, etcétera, pero en el núcleo está esa cuestión de la violencia que cometieron la ideología socialista y liberal a la rama familiar, porque si tú lees la encíclica, está esa petición de que se respeten los días pues para ir a ser piadosos, a reunirse con la familia, etcétera, el rompimiento que se tiene con la cuestión natural de la familia, con la intromisión del Estado. Es que León XIII siempre fue muy hincapié con esta institución natural y que representa, digamos, y que tiene, digamos, fundamento en el don de Dios de autoridad en la familia. O sea, ese párrafo 10 es quizá lo que a León 13 más le hacía meollo en esto, ¿no? Porque al disociar la familia, se disociaba, digamos, una comunidad tradicional y era más factible que las ideologías comunistas y liberales hicieran meollo en la idea del bien común, porque más adelante León XIII se da cuenta que se polarizó tanto las clases sociales, que las clases sociales no se veían que cada quien está en su lugar, dice León XIII, ¿no? Que cada quien, desde la familia se demuestra que cada quien tiene su lugar, eso se extrapola en la comunidad y que cada quien en su lugar hacía lo que es necesario, ¿no? Que el zapatero hiciera lo que tenga que hacer, que el científico tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero que no hubiera, digamos, ese desprecio porque uno es menos materialmente. Él de hecho exalta esta idea de que la virtud es lo que hace digno a una persona. O sea, la virtud es lo que hace digno, no la tenencia material. Entonces, es esa idea de León XIII de recuperar esa idea del bien común, de que a pesar de que quizá uno tenga más que otro, el que tiene más tiene que responder por los de abajo y los que están abajo tienen que también responder con los de arriba, en una armonía de comunidad, porque para León XIII dice es imposible la igualdad total del mundo. O sea, es el bien común, lo principal en esa encíclica, me parece. Sí, pero yo quiero que Ángel, a mí me parece que ese punto que tocó Ángel es fundamental, el de la propiedad privada, ¿sí? Y de los medios de producción, etcétera. Y qué es lo que hace que se, digamos, que acepte el sistema capitalista. ¿Por qué no desarrollas un poco más, Ángel, lo que dijiste, no? Ok, bueno, es que primero la idea básica del derecho natural es que el Estado viene de Dios y la propiedad privada como tal, sería Santo Tomás de Aquino, sí es un derecho fundamental, pero viene como consecuencia de ese pecado. Entonces, si ya de por sí el comunismo niega un principio básico en una economía, pues ya está condenado. Pues también recordando que Marx era profundamente antirreligioso, no tiene mucho sentido alabar siquiera sus ideas. Como principio, claro que sí, porque a diferencia de muchos otros autores, los clásicos economistas no tomaban en cuenta la clase obrera. Entonces, gracias a él se le dio un poco más de voz a esa sociedad que estaba ya colapsando o que sus cimientos estaban colapsando, donde los seres humanos ya carecían de dignidad. Yo en realidad veo a la Revolución Navarro como una respuesta a ese movimiento marxista que estaba desarrollándose en toda Europa, pero que a la vez defendía a los obreros, o sea, no dándole la razón a los capitalistas.
Por eso yo veo que de esa forma se condena más el comunismo que las ideas liberales, tanto de Smith como las de Ricardo, como las de Keynes incluso. Ángel, ¿me dejas hacer una precisión con lo que acabas de decir? Si me permites. Sí, claro. Marx no estaba en contra de los capitalistas. Es que Al contrario, estaba a favor. estaba a favor. Es que es lo que, nada más hace una precisión rápida y nada, no para ser cíclica. Marx estaba a favor de los capitalistas porque veía en ellos los que comenzaron a disolver las autoridades tradicionales. Por ejemplo, por eso yo recalco que León XIII, él va a defender las formas las formas comunitarias naturales, porque veía que estos mezclaron su ideología de progreso con la eficiencia técnica. Entonces ellos decían esto: la industria destruyó la familia. Entonces, y los marxistas no lo veían como algo bueno, digo, algo malo, lo veían como algo bueno. Todo el manifiesto comunista es una oda al capitalista, es una oda al burgués, pero el burgués es una tesis que tendrá que ser refutada por la antítesis que es el proletariado para llegar a su mayor cumplimiento, esta sociedad técnico-industrial. Y véase, por ejemplo, muchos dicen es que Marx quería la solución por los pobres. No es cierto, no es cierto. Marx detestaba con todo su odio, con toda su alma a Hispanoamérica. Amaba a Estados Unidos, pero él decía, Hispanoamérica no tiene futuro, Hispanoamérica es un pueblo de idiotas, porque ahí no hay esta industria fuerte que va a liberar a esa gente de esa alienación de las formas tradicionales. Y decía que éramos unos perezosos, Sí, unos... exactamente, decía que unos perezosos, y Estados Unidos para él era lo mejor. Bueno, quizás tenga un poco de razón, pero Yo creo que ahí no hay que evocarnos en decir que los amaba, o mucho menos así, sino que era parte de ese proceso que él necesitaba, bueno, que él creía que iba a pasar, que no ha pasado, por lo menos, y que ojalá y nunca pase, por lo menos aquí en Latinoamérica, pero formar parte de ese proceso no significa que siquiera lo apoye, ¿no? Imaginémonos que alguien va a asesinar a alguien que te cae mal, algo que es horrible y que no debe pasar, pero no por eso tienes que amar al asesino, aunque ese asesino te caiga mal. claro, Sino no. que quizás que lo veía como parte de ese proceso fundamental que tenía que suceder, y pues remarcarlo de otra forma parece algo muy insulso. Bueno, sí, no lo tomé, obviamente dije amar de forma retórica, pero no, Marx veía que Estados Unidos estaba más cerca de esa revolución de Hispanoamérica, porque Estados Unidos sí tenía ya esa base estaba ya muy industrializado. Entonces, para Marx, la industrialización del mundo iba a conllevar necesariamente a la liberación de la humanidad del yugo de estas visiones de la autoridad enajenantes, que el hombre se va a dar cuenta que Dios no es necesario. Así de simple. Sí, se comprende, eso es muy básico de entender, como en su propio texto en el cual evoca que Dios solo es parte de ese yugo y la respuesta a ese yugo que se le ha impuesto al ser humano. Pero eso ya tocaría temas más anárquicos que comunistas. Sí. Fíjate que la única diferencia entre anárquicos y comunistas no es de naturaleza, es de grado. Porque para los comunistas, como Marx le recalcaba mucho a Bakunin, que el Estado, ellos no tenían por qué ir a destruir el Estado, si el Estado, o lo que se refiere, el Estado y las formas, y la iglesia, etcétera, y la familia, se iban a extinguir. Ajá, sí, se extinguían solos. Pero bueno, regresando a la encíclica, para que Nacho no piense que estamos saliendo, es lo que le importaba a León XIII, la defensa, digamos, de esta autoridad, el padre de familia, que evitaría esta polarización que estaba surgiendo por los socialistas, que estaban haciendo un conflicto innecesario de clases y que actualmente
Actualmente ya lo vemos más reflejado, ya no entre, las clases sociales aún siguen peleadas, pero ahora ya están entre los hijos y los padres. Mira, Raúl, perdón, yo creo que hay dos cosas fundamentales en la encíclica. Y una es que la de la propiedad privada, es decir, como el origen de la propiedad privada. Ahí dice, pues estoy de memoria, ¿no? Dios otorga la tierra a todos los hombres en común, sin nadie en particular. O sea, no le da la propiedad pues de las cosas a nadie. Y para que el hombre la utilice pues la naturaleza y la tierra y a través del trabajo genere sus medios de subsistencia y por tanto también genere la propiedad privada. O sea, digamos que la propiedad privada está generada con base en el trabajo, ¿no? O sea, ya hay una distribución de los bienes de la tierra de forma ya particular, sobre todo, y una propiedad privada en términos, ojo, porque esto también es muy importante lo que dice Raúl, o sea, no en términos individuales, sino en términos de familias, de familia, ¿no? Y eso por un lado, como por el origen de la propiedad privada. Y por otro lado, la destinación universal de los bienes. Eso es fundamental. O sea, que la propiedad privada no es un derecho absoluto, como pensaban, por ejemplo, la definición que dan de propiedad los romanos era ius utendi et abutendi, el uso de poder usar y abusar de las cosas. En la doctrina social de la iglesia todo el tiempo se pone de presente que la propiedad privada está en función del bien común, en función de todo. Entonces yo no puedo hacer con mi propiedad privada lo que me dé la gana. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta el bien común y la destinación, o sea, la destinación universal. O sea, porque Dios dio los bienes de la tierra para uso de todos, ¿no? Para uso de todos. Y ese punto se olvida mucho porque, y por eso es que los liberales y la gente de derecha actual tilda la doctrina social de la iglesia como una teoría comunista y socialista, ¿sí? Porque tiene de todas maneras de presente ese aspecto de bien común y de sociedad, de colectivo. Sí, por supuesto, Andrés. Muchas veces las derechas liberales piensan que cualquier limitación que les hagan solo puede venir del comunismo, porque se quedaron aferradas en ese paradigma y no conocen un poco más. Pero me gustaría que ustedes, amigos, los presentes, si tienen algún punto que quieran comentar, sobre todo los que no han hablado, sería un excelente momento para que lo manifestaran, para que ya podamos ir cerrando esta sesión. Karel, Gaby, Maggie, Rafa. Marta. Puede ser algún comentario, alguna duda, alguna anotación, lo que gusten. Les voy a leer algo para ver si se animan a... Es la parte 16. Mire, dice... No sería por sí solo el sometimiento a estas leyes para atenuar la violencia y los motivos de discordia, pero la iglesia con Cristo por maestro y guía persigue una meta más alta, o sea, preceptuando algo más perfecto. Trate de unir una clase con la otra por la proximidad y la amistad. No podemos indudablemente comprender, estimar en su valor las cosas caducas, si no es fijando el alma, sus ojos en la vida inmortal de ultratumba. No sé si quieren hacer un comentario de esto.
La 16. La 16. eh, Es muy buena. no me coincide con la mía. A ver. Sí, ya. ¿Sabes a mí que me llama mucho la atención, Raúl? Es el parágrafo 27. Lo voy a leer y después voy a hacer una pequeña comparación con lo que yo veo en este tiempo, sobre todo en el campo del derecho. Dice, Ujú. los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente, y para que cada uno disfrute del suyo, deberá proveer el poder civil, impidiendo o castigando las injurias. Solo que en la protección de los derechos individuales se habrá de mirar principalmente por los débiles y los pobres. La gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela pública. La clase humilde, por el contrario, carente de todo recurso, se confía principalmente al patrocinio del Estado. Este deberá, por consiguiente, rodear de singulares cuidados y providencia a los asalariados, que se cuenten entre la muchedumbre desválida. Aquí me parece interesante que muestra la manera correcta de realizar lo que hoy se ha llamado acciones afirmativas, que es precisamente que personas que han tenido una desventaja histórica, se dice desde el discurso actual, puedan tener una serie de ventajas que son atribuidas a ellos por parte del Estado para poder realizar diversos aspectos de su vida. El Mira, problema que ha surgido en la época moderna es que estas acciones afirmativas se hacen con abuso y con rencor. Se hacen precisamente haciendo lo que trataba de evitar León XIII, que es encrespar a los sectores de la sociedad. La teoría crítica de raza, los estudios feministas, buscan reivindicaciones desiguales, pero no basados o pensando siquiera en la armonía, sino Exacto. pensando cada vez más en resquebrajar el cuerpo social. Lo que aquí León XIII te dice es, ricos, tengan conciencia de que ustedes tienen una grave obligación como quienes han sido más favorecidos. Y pobres, tengan conciencia de que deben cumplir sus obligaciones y sin embargo tienen derecho a una asistencia especial por parte del Estado, porque objetivamente están en una desventaja. Y ha sido esta la diferencia, acaso, entre la justicia social con sustantivo cristiano y la justicia social moderna que busca encrespamiento, disolución y conflicto. Exactamente. es que mira, me alegra, Ignacio, porque yo también subrayé ese párrafo. Y ese párrafo es de los típicos que acusarían hoy todos estos políticos de derechas, ¿no? Trump, Bolsonaro, todo esto, de acusarían a la iglesia de socialista. Mira que ese es un párrafo visto en los ojos de hoy puramente socialista. Se le confía al patrocinio del Estado, la tutela pública de la clase humilde. Sí, carente de recursos, le confía a la tutela del Estado. Y ahí tocas otro problema central también. Creo que ese es el central, el punto central. ¿Por qué Cristo opta por los pobres y por qué condena los ricos? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de pobreza cristiano y cuál es el sentido de la riqueza cristiana? ¿Sí? Eso es central, me parece a mí. En todo, no solo en la doctrina social de la iglesia, sino en toda la doctrina cristiana, ¿no? Creo que al principio lo define muy bien, ¿no? Como el rico, aquel que está apegado a los bienes materiales, ¿sí? Aquel que pone su vida es en este mundo y no en el otro mundo, ¿no? Quien pone su corazón en las riquezas. Exactamente. Y lo deja muy claro Exactamente. también. Ajá. Hay algo que también me gustaría resaltar con lo que ustedes dijeron, y es el 35.
Y hablando de lo que tú dijiste, Nacho, mira, fíjate lo que dice. Tú hablaste de toda esa cuestión de género, de lo racial, pero mira, la reconocida cortedad de las fuerzas humanas es 35. Aconseja e impele al hombre a buscarse el apoyo de los demás. De las Sagradas Escrituras es esta sentencia. Es mejor que estén dos que uno solo. Tendrá la ventaja de la unión. Si el uno cae, será levantado por el otro. Hay del que está solo, pues cae, no teniendo a quien lo levante. Y también está otro, el hermano ayuda por su hermano, es como una ciudad fortificada. Es que aquí lo interesante es esa unidad natural que los hombres que tienen a hacer, y que León XIII veía cómo estos movimientos destruían la armonía entre las clases, en nombre de la justicia, o en nombre, para algunos en nombre de la justicia y otros en nombre de que la historia tiene una cierta movilidad hacia cierta cosa, ¿no? Pero actualmente estamos en un como se ha quitado, el León XIII ideal, y esto lo vamos a ver más adelante, en la siguiente cíclica, pero también está en esta. Cuando habla que el padre es el hijo es una extensión del padre, está hablando que la autoridad de Dios se plasma en el padre sobre el hijo. Y esa autoridad es esa tutela del bien de la prole para educar a los hijos en una unión. Y ahí hay una idea de unidad entre los hombres que se garantiza por la unidad de Dios, que Dios es el fundamento. Actualmente en nuestra época, como prescindió de Dios, de la iglesia, es normal que veamos tanta polarización. Yo siempre he dicho que la secularización es necesariamente polarizante. Entonces, ¿por qué hay tanta polarización? ¿Por qué hay tanta lucha entre conflictos de los hombres? Pues, ¿cómo se fundamenta para empezar la autoridad entre hombres y la armonía? No se puede. Entonces, precisamente, todos estos movimientos que actualmente vemos, que tú subrayas, pues tienen al conflicto. ¿Cómo se unen? ¿Qué tienen en común? No tienen en común nada. Más que mujeres con mujeres, negros con negros, gays con gays. Entonces, es esta idea. Yo, de hecho, mira, a mí me hace ruido algo también. Una de las propuestas actuales que parece que la iglesia no le queda de otra, y quizá lo veamos más adelante con Fratelli Tutti, es esta idea de armonizarnos, pero me parece que actualmente los cristianos hemos caído en una especie de que pues es que la razón tiene las fuerzas naturales pues para unirnos porque tenemos el bla 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 en común, pero nos olvidamos antes que la razón, y eso yo creo que León XIII lo resalta mucho, es la autoridad divina que se plasma en una institución como la iglesia y que se plasma en el Padre. O sea, la autoridad es lo que da la unión entre los hombres. Y no sé ustedes qué piensen, pero León XIII es recalca mucho en eso, y sobre todo en la próxima encíclica. Porque los liberales... Claro, el hombre es social antes que individual, ¿sí? Por supuesto que antes que individuo, ¿no? Ese énfasis en lo social es fundamental también, porque ese también el énfasis. Es que lo pernicioso de la ideología liberal y de lo que ha desembocado hoy esa ideología liberal es el individualismo. Es el individualismo, sí. El homo deus, ¿sí? El hombre ya termina siendo el que reemplaza a Dios, el ser humano. Y el ser humano no entendido en términos genéricos, sino individuales. El yo. En efecto. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Raúl. Si alguien tiene un comentario por hacer, es más que bienvenido. Si no, vamos a proceder con las oraciones finales. Damos 2 minutos para un comentario final. Yo quisiera que alguien se refiriera a lo que habla de la mujer ahí en la encíclica. Es muy interesante. Y de la patria potestad.
en cabeza del hombre. Vamos a ver si se animan, pero es un punto también muy interesante y que también hoy sería muy controvertido. Ujú. Sí, después, más adelante, vamos a ver en la Diuturnum sobre la autoridad, cómo León XIII fundamenta la autoridad política y también vuelve a hablar de la familia, cómo al ser la primera figura de autoridad, el padre sobre todo, como cabeza de la familia, tiene un deber especialísimo respecto de sus hijos y de su esposa. Y que, nada más para cerrar lo que has comentado, y que la autoridad no significa ser un arbitrio, porque en nuestra época nos dice que es autoridad, la autoridad tiene un deber enorme, un peso sobre su prole, tiene que velar por el bien de la prole. No, no es el que haga, no es el que quiere, aquel que hace lo que quiere con su prole. No es así. Ujú. Exactamente, Raúl. Y Sí, yo quiero también finalizar con algo que dice Chesterton. Chesterton dice que lo más pernicioso del capitalismo es la destrucción de la familia. Sí, es lo que dice, es todo lo que pelea León XIII. Claro, claro, también. Esta encíclica se centra mucho en que no, pero esta encíclica se centra mucho en eso, en cómo el Estado, bajo estas teorías, se ha metido, pues es que el Estado ya tendría eso, pero se ha tendido a inmiscuirse en las cuestiones familiares. Y lo vemos hoy, actualmente, hoy lo tenemos presente. sí, completamente de acuerdo. Históricamente habla de la cuestión obrera, pero actualmente lo que más nos interpela es la cuestión familiar, porque la cuestión obrera, tristemente, con el outsourcing, la uberización del trabajo, se ha desdibujado un poco, pero la cuestión familiar es aún muy punzante. ¿No te parece que ese también es el núcleo de estas encíclicas? Yo creo que Sí. sí. Sí, Mire, les cuento, qué pena extenderme. Les cuento una anécdota. Este fin de semana, hacía mucho tiempo no iba a cine y vi 3 películas. Me vi Varones, que se llama la de González Iñárritu, la nueva. ¿No la conocen ustedes? No, no no. la he visto, ¿eh? La La, que, última que vi de la Iñárritu, última de González Iñárritu, que es sobre México. no ¿Sí? la ubico. La de Bardo. Bueno, Bardo, dice que varón. Ah, ok. Bardo. Esa, me vi esa. Me vi Los Reyes del Mundo, que es colombiana y acaba de ganar el Festival Internacional de San Sebastián. Y me vi Avatar 2. Y las 3 coinciden como su propósito panfletario, ¿sí? Porque se termina siendo panfletario la defensa de la familia. ¿Sí? Es un elogio pues a la familia. Bardo es un lamento de por qué se me destruyó la familia y por qué es mi familia. La otra es que ya los chicos de los barrios marginales, semidelincuentes, la única familia que les queda es ¿cómo se dice? El compadrazgo entre ellos mismos. Y Avatar sí, pues es más ridícula todavía porque es la familia de los Avatar que se defiende y que entra, bueno, de todo se resuelve alrededor de la familia. Pero lo ridículo de todo es que eso es panfletario. Eso no hay ninguna reflexión y ninguna tratar de entender por qué la familia ha entrado en crisis, ¿sí? En realidad pareciera como, o sea, no se dan cuenta que todo lo que rodea la película y todo lo que rodea la ideología de la película, las 3 películas que son películas que están dentro del criterio de lo políticamente correcto de hoy en día y todo eso, que eso es lo que precisamente está poniendo en crisis la familia. Entonces se dedican no más que a un lamento.
me recordó una cosa que decía don Miguel de Unamuno que es extraordinaria. Dice, cuando dos amantes empiezan a hablar del amor, es que ya no se aman. Y me pareció lo mismo, o sea, están ahora dedicados a hablar de la familia cuando ya no hay familia, cuando ya eso no existe. Sí, muchas veces le ponen tronos a las causas y cadalzos a las consecuencias. Exacto, exacto. Pero muy bien, amigos, les agradecemos a todos su presencia. Los esperamos en 15 días a la misma hora para platicar la siguiente encíclica. Nos ponemos en la presencia de Dios para la oración final, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Cristo Rey por la patria. Señor nuestro Jesucristo, Rey de las naciones y de los corazones, Dios que todo lo creaste, lo redimiste y has hecho a nuestro pueblo cristiano. Mira con ojos benévolos a esta nuestra querida patria consagrada a tu Santísima Madre, y escucha a tus hijos que quieren volver a ti. Oh Rey, cristianos hemos nacido y cristianos queremos ser. Nuestra patria es su historia católica y su destino de grandeza al llevar tu nombre como bandera. Atiéndenos, Señor, en esta hora aciaga, y si está en tu santísima voluntad, aparta de nosotros este cáliz de amargura, dándonos la gracia de reconquistarte, nuestra patria mexicana. Que tu madre, reina nuestra, conductora y vencedora en la lucha final, aplaste la cabeza del enemigo que avanza extendiendo su poder internacional. Que el ángel que custodia nuestro suelo aparte de nosotros la perfidia sionista, el terror comunista y la siniestra masonería. Aniquilen tus arcángeles a las sectas invasoras y guarden a nuestras juventudes de la corrupción mental y moral. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Y si prefieres para nosotros la noche oscura de una pasión nacional, te pedimos, Rey de los Reyes, no permitas que tu pueblo sea traidor. Antes prepáranos y danos el triunfar en el martirio, para la gloria de tu divina majestad, en reparación por tanta historia laica, y para que bajo el manto de la Virgen soberana te adoremos en la patria eterna con los que lucharon por ti. Amén. Les damos las Amén. gracias a todos por su asistencia. Tengan una muy buena noche. Dios guarde su sueño. Adiós, gracias. Oye, Nacho, ¿te puedes quedar Gracias, un rato? adiós.